ciencia innovadora al generar estas escuelas de investigación. Y entonces podríamos decir que las escuelas de investigación, o pues llamémoslo en términos generales, los equipos de investigación, han llegado a ser la forma organizacional concreta en ciencia desde mediados del siglo XIX. Entonces, todo esto para llegar a esto sobre todo, con base en esta investigación de Morrell y de Heyson, Heyson construyó una tabla en la que muestra cómo podemos medir el factor de éxito o fracaso de una escuela de investigación, o como, si ustedes prefieren, las otras propuestas. Entonces construyeron una tabla de 14 puntos y yo le llamo a esto el índice Morrell y Heyson en honor a estos dos autores. Ellos no lo llaman así, claro está. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a mirar si nuestro equipo de investigación, nuestra escuela de investigación, nuestra unidad de investigación, nuestro grupo solidario es exitoso o no, pues lo pasamos por esta tabla que es la propuesta de ellos, o de él, porque es de Heyson sobre todo. Perdón. Toda escuela de investigación debe tener un líder carismático. Todos entendemos lo que es la palabra carismático. Debe tener un líder con reputación en investigación. Debe tener un estilo de liderazgo y de ambiente informal. Debe tener un líder con poder institucional. Debe haber dentro de la escuela una cohesión social, una lealtad, un esprit de corps, un discipulado. Esta es una frase francesa que se utiliza en la sociología de la ciencia, que es un término intangible utilizado para la capacidad para mantener la credibilidad en una institución o en un objetivo, o aún en uno mismo o en otros. Es decir, ese sentimiento de que quien nos lidera, que nosotros creemos en quien nos lidera, que somos un grupo de verdad cohesivo, que en realidad nos gusta, que hacemos las cosas como de lo mejor posible. Eso es lo que significa el esprit de corps. Un programa de investigación enfocado. Técnicas experimentales simples y rápidamente explotables. Esta es una crítica que se hace porque estas técnicas experimentales simples, como esto está inspirado en el trabajo en laboratorio, entonces hay que mirar qué sucede en los grupos que trabajamos sobre todo en el campo, o que trabajamos en campo y laboratorio, que pueden invadir nuevos campos de investigación. Esto es lo que se llama generar innovación. La innovación por algunos es definida como el ingresar a nuevas áreas de ignorancia. Grupos nuevos, miembros potenciales, es decir, que la escuela pueda absorber estudiantes de doctorado, acceso o control de publicaciones, es decir, que el grupo produzca y maneje aún, genere revistas de investigación. Los estudiantes publican rápido bajo sus propios nombres, que es una cosa que a uno lo enorgullece. Cuando ve que los estudiantes salen o ahí mismo dentro de la escuela, producen nuevos artículos. Esto está inspirado también en el caso de que podamos tener sobre todo estudiantes de doctorado, pero también hay que adaptarlo a nuestras realidades, de qué tipo de estudiantes nosotros podemos tener. Un buen número de estudiantes generados y empleados en el sentido de que consigan empleo. No que nosotros empleamos, sino al contrario, no como esclavos, pues, sino que consigan empleo al salir, ¿sí? Que sean exitosos. Institucionalización en un ambiente universitario y que tenga un adecuado apoyo financiero. Entonces, esta medida lo que ellos dicen es, vamos a poner una calificación. Entonces, por eso le llamo yo un índice de Morrell y Heyson. Aquel grupo que tenga 14 máses significa un grupo completamente exitoso, y aquel grupo que no tenga sino menos es un grupo fracasado. Entonces, ponerle un más significa que este rasgo parece estar presente, ponerle un menos significa que este grupo parece estar ausente, este rasgo, y ponerle una interrogación significa que la presencia o ausencia del rasgo no es clara. Entonces, claro, para lo que se hace en instituciones como Conciencias, que es nuestra medida, es que ellos también deben hacer algo así como una medida cualitativa. No hay forma de solo dejarlo de manera cuantitativa. No hay forma de solo dejarlo de manera cualitativa. Hay que medir nuestro fracaso, nuestro éxito de alguna forma, ¿sí? Esa es la propuesta de estos autores. Y entonces mi propuesta muy particular sobre qué es una escuela de investigación sería que sean grupos pequeños con profesores y estudiantes, ojalá de doctorado, que cada uno de nosotros esté en solo una escuela, que pertenezcamos a una institución, que seamos fieles a un punto de vista común, es decir, que tengamos un programa de investigación
a estos dos están relacionados, un programa de investigación y una fidelidad a un punto de vista común. Aquí les tengo entonces, para terminar esta primera parte, un ejemplo de una medida. Esto es una tesis doctoral de una filósofa sobre las escuelas de investigación, y concretamente ella hizo su tesis estudiando una escuela de investigación de un entomólogo de apellido Comstock. Si alguno de ustedes es entomólogo acá o trabaja en entomología, lo debe conocer muy bien. Entonces, al analizar toda su escuela de investigación, llegó a la conclusión de que la escuela de investigación de Comstock tenía 13 puntos, o sea, era un grupo exitoso. Lo único que que tenía menos era en esto: técnicas experimentales simples y rápidamente explotables. ¿Por qué? Porque era de trabajo de campo y laboratorio. Buscar cómo es rápidamente explotable es difícil, pero hay otros grupos en los que sí cabe perfectamente esta calificación. Bueno, entonces, vengo aquí con la segunda parte. Bueno, aquí se me ha olvidado esto. En Australia se está utilizando mucho el término escuela de investigación, pero que no tiene nada que ver prácticamente con esto que yo les acabo de mostrar, ni la propuesta sociológica, porque son grupos gigantescos. O sea, ya primero ya entonces se acaba el primer punto, que son grupos pequeños, y le llaman grupos de investigación que son como más departamentos o facultades. Bien, ahora, hay una propuesta filosófica con respecto a lo que es la interdisciplinariedad. El profesor Label planteaba el hecho de la dificultad de trabajar transdisciplinariamente, que algunos llaman transdisciplinaria. Se está utilizando mucho el término transdisciplinaria, eso es cierto. Interdisciplinaria, y al final les voy a mostrar que hay otra propuesta de no llamarlo ni transdisciplinaria ni interdisciplinaria. Entonces, unos filósofos se pusieron a la tarea de ver cómo se puede trabajar y de una manera que ellos no le llaman interdisciplinaria, pero que yo lo veo que es lo mismo, y ellos le llaman la teoría de los intercampos. La teoría de los intercampos se refiere a la interacción entre las áreas de la ciencia o campos, es decir, la interdisciplinariedad. ¿Y a qué se refiere? Es a la generación precisamente de una nueva teoría. Cuando se trabaja interdisciplinariamente, ellos le llaman campos, porque hay una discusión también si disciplina, campos, orientaciones son lo mismo, ¿sí? o programas de investigación. Entonces, por ejemplo, campos, la bioquímica, citología o la genética son campos de investigación. Hay teorías dentro de los campos. Por ejemplo, la teoría del gen en genética. Cuando hay diferentes teorías dentro de los campos, se le llama una teoría, se generan lo que llaman las teorías intracampos, dentro de un mismo campo. Pero cuando hay interrelaciones entre campos, se generan lo que llaman las teorías intercampos. Entonces yo les traje un campo concretamente de la biología, no de mi campo concretamente, de la disciplina de biología, ¿sí? Que es el campo de la genética. Entonces tenemos los campos de la genética y hay otros de la citología, están relacionados vía la teoría cromosómica y la herencia mendeliana. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un campo de acuerdo con estos filósofos? Entonces nosotros, realmente lo que nosotros hacemos, ¿qué son? Nosotros estamos dentro de disciplinas, estamos dentro de campos, estamos dentro de programas, estamos dentro de orientaciones, estamos dentro de qué. Para algunos nuevamente viene el problema, eso no importa, lo que yo hago hace parte de la disciplina. Tal vez alguno de ustedes conoce lo que se llama la teoría de la organización del conocimiento. La organización del conocimiento se utiliza sobre todo en las bibliotecas, porque es como un programa de investigación que se hace sobre todo para la organización en bibliotecología, ¿sí? Entonces, los elementos de un campo, ellos le llaman campo acá, debe tener un problema central. Quiero decir, si ustedes creen que están dentro de un campo, dentro de una disciplina, pues miran acá lo que ofrecen, por ejemplo, estos filósofos. Si uno está dentro de un campo debe tener un problema central. Debe tener algo que ellos llaman un dominio, que consiste de ítems tomados para hacer hechos relacionados con el problema. Ahorita les pongo el ejemplo. Debe tener factores y objetivos explicativos o aclaratorios generales que proveen expectativas hacia cómo se va a resolver el problema. Debe tener técnicas y métodos. Debe tener a veces leyes y teorías que están relacionados con el problema y que intentan resolver los objetos explicativos. Y debe tener un vocabulario especial. Cada uno de nuestros vocabularios hace parte de ese campo, de esa disciplina. También se decía acá que a cada uno hay que hablarle
tratar de hablarle a su nivel, sin dejar de perder la calidad o lo que significa ese nivel. Se puede hablar de ciencia o de física, por ejemplo, o de biología a personas que no son expertas sin necesidad de perder eso que es la biología, sin dejar de ser biología. Porque a veces se trata, por ejemplo, a los filósofos se les pide mucho que hablen de filosofía, pero que uno entienda. Que uno entienda, pero ¿con qué lenguaje? Con un lenguaje común que ya no sería filosofía. ¿Sí? O en este caso a los sociólogos de la ciencia, que nos hablen en un lenguaje, pero que no sea el de la sociología de la ciencia, entonces ya no es sociología de la ciencia. Entonces, cada uno de nosotros tiene un lenguaje que es diferente al idioma natural. Entonces, aquí les traigo el ejemplo. Tenemos un campo que es la bioquímica, que aquí viene la clave de lo que es el trabajo interdisciplinario de acuerdo con esta propuesta de estos filósofos que son también norteamericanos. Tenemos un campo en la química que tiene un problema central. El problema central de la bioquímica es la determinación de una red de interacciones entre las moléculas de los sistemas celulares y su ambiente molecular. Estos tienen unos dominios, en este caso, el ciclo de Krebs, que es parte de la solución del problema. Es decir, parte para poder solucionar este problema de la determinación de una red de interacción entre moléculas es conocer el ciclo de Krebs. ¿Y cuáles son esos ítems del dominio? Las moléculas y sus interrelaciones. Identificar esto yo sé que puede no ser fácil, pero precisamente el mensaje de todo lo que les estoy diciendo es mostrar que nosotros siempre hemos trabajado, o en la mayor parte de los casos hemos trabajado al revés. Primero hacemos las cosas y después tratamos de construir teóricamente cómo hubiéramos podido trabajar mejor esas cosas. Entonces, viene aquí la dificultad teórica, dependiendo de la escuela a la que uno pertenezca o de la filosofía que uno tenga. Uno puede pensar si es un campo desde el punto de vista de Toulmin, que es lo mismo que si es un campo como disciplina de Toulmin o si es un campo como programas de investigación de Lakatos, que son dos filósofos que trabajan esto. Entonces, es el término campo general. Ustedes decidirán realmente si ustedes están trabajando en campos, en programas de investigación, en disciplinas, o los paradigmas de Kuhn, que es otro filósofo que propone eso que se llaman los paradigmas. Entonces, ¿cómo se generan las teorías intercampos? Las teorías intercampos tienen que generarse a partir de diferentes campos, obviamente, que es lo que es el trabajo interdisciplinario. Solo a través de eso que nosotros llamamos trabajo interdisciplinario se puede generar una teoría intercampos. Una teoría intercampos funciona para hacer explícitas y explicar relaciones entre campos, que es lo que hemos estado discutiendo, los que nos mostraba Nelson y el profesor Label. Una razón fuerte para proponer una teoría de intercampos se da cuando dos campos comparten un interés en explicar diferentes aspectos de un mismo fenómeno. Eso es. Y eso es lo que nosotros queremos buscar en muchos casos. Queremos explicar un mismo fenómeno, pero no tenemos la formación para explicar cada uno de ese fenómeno solos. Ahí es cuando tenemos que buscar la ayuda de los campos y vamos a generar una teoría de intercampos. Entonces, una teoría de intercampos se genera cuando el conocimiento en cada campo indica que existen relaciones entre estos campos. Y aquí nos lo acabaron de mostrar. Los campos comparten un interés en explicar diferentes aspectos del mismo fenómeno y las preguntas se originan